Aplausos del Grupo de Trabajo 18/98 para José Luis El Coro, condenado por la Audiencia Nacional a 24 años de prisión por integración en ETA, condena que no cumplirá por motivos de salud. Entre los asistentes, caras conocidas como Xabier Arzayus y Begoña Rasti. Además, representantes de Batasuna, EHAK, ANV, EA, Ezker Batua, Aralar, LAB y ELA, entre otros. El PNV ha optado por enviar una delegación de perfil bajo, 3 parlamentarios vascos. A juicio de esta plataforma, la sentencia hecha pública ayer es arbitraria e injusta. Dicen que estamos ante una criminalización colectiva bajo el argumento de que todo es ETA. Afirman que es el resultado del desmantelamiento del Estado de Derecho y lo más grave, en su opinión, es que no se han probado las acusaciones. En este proceso no ha habido armas, explosivos, impuesto revolucionario, amenazas, apoyo a comandos. Son personas a las que se les ha condenado porque el tribunal interpreta que su dedicación a organismos políticos, movimientos populares, empresas comerciales, medios de comunicación, iniciativas culturales, están al servicio de los objetivos de ETA. Un documento de ETA que acoge entre interrogantes esta frase: ¿por qué no volver loco al Estado con la desobediencia civil? Esta es la prueba. Ante tantas pruebas, solo nos queda decir que quien condena sin pruebas, y si además lo sabe, prevarica. Pedimos la libertad al tiempo que la abolición de la Audiencia Nacional, un tribunal de excepción que no garantiza un juicio justo, en base a una interpretación creativa de los tipos penales que a partir de ahora permite considerar terrorista no a quien hace actos terroristas, sino a todo aquel de quien se presume que con su actividad lo que está buscando es el fin que persiguen los terroristas. Los administradores de este Estado de Derecho parecen más interesados a día de hoy en desarticular el espacio de la izquierda abertzale que en terminar con él. Erantzunak normalian argudiatu egin behar dira. Perdón, interprete qué es lo que está diciendo el procesado. Sí, que bueno, dice que hay que argumentar las respuestas. No, usted puede contestar o no contestar al Ministerio Fiscal la acusación. Dice usted sí o dice usted no. Si no quiere contestar, no conteste. ¿Quiere usted contestar? A las preguntas y las acusaciones. Erantzunak argudiaketa bat behar dute, bestela ulertzen. No tiene que argumentar nada. Dice que tiene que argumentar las respuestas. No tiene usted que argumentar nada, siéntese, no quiere contestar. ¿Cuánta razón tiene quien ha dicho que a partir de esta sentencia hay más ETA y menos Estado de Derecho? Además de la política, entre los apoyos han estado representados los sindicatos, la cultura y la universidad. Sumarioa tribunala llegatu zenean guk eskatu genuen, eta hola, legeak esaten duelako, egin zerrenda, zera llegatu den. Ea koinziditzen den, juzgadoak bidali zuenakin. Osea, gauza bera, bidaltzen duena eta llegatzen dana. Porque igual bidean zer geratu da, esan ziguten ezetz. Orduan, hasi ginen juizioa eta lehenengo egunea sortu zen lehenbizikoa. Tal, caja 1, eta sakarra zen. Interesaría que se le exhibiera los documentos números 18 y 19 de la caja número 14, incautados en la redacción y sede de impresión de Hernani, el 15 de julio del 98, se corresponde con el folio 15 está el folio 15 del listado facilitado por la sala. Señor Letrado, en vista de que vamos a proceder a la búsqueda del documento y dado el avanzado de la hora más para mañana ya, a las 10 de la mañana como siempre. Toda la documentación en la cual se basó el fiscal para hacer nuestras peticiones no existe en este momento en la Audiencia Nacional, ha desaparecido. Es ya oficialmente. Han tenido que meter unas copias de esa documentación para que consten allí. Bueno, yo eso sí que tengo de mi experiencia personal, o sea, ningún juicio se puede realizar con pruebas que no sean originales. Vamos a ver, usted ha respondido a muchas de las preguntas que yo le he formulado, que eran idénticas a las que le han formulado las acusaciones. ¿Cuál es el motivo de que no les conteste? Porque no quiero contestar a las personas que han negado el derecho de... ¿Por qué no quiere contestar? Creo que sí, Teresa, señoría, con todo respeto, creo que sí. No. Yo creo que sí, porque... Decido yo lo que sí, lo que no. Pero yo estoy ejerciendo mi derecho a la defensa, señoría, con todo respeto. Hablar todo lo que quiera, pero no me interesa por qué no quiero usted contestar a la acusación. El mundo ABC eta hori guztiak hasi ziren epaiketa hasi zenean, bertan
hasi ziren kristonak botatzen, esaten, no sé cuantos, gero hasi ziren moldatzen, eta ja bapatean esan agertzen. Tandik aurrera ja beraintzako desagertu dana. Un momento, de que yo termine. ¿Quiere usted contestar a las preguntas que le hagan las acusaciones? A ver, vaya traduciendo. Que en favor del derecho de expresión. Que si quiere usted declarar a las acusaciones. Siéntese, siéntese. Siéntese, por favor. Que se calle usted, siéntese. Señora Presidenta, Sí, en la defensa de Juan José Luis El Coro, en primer lugar quisiera que la Sala informara a esta defensa cuál es la razón por la que se le impide expresar el motivo por el que se niega a declarar a preguntas del Ministerio. Vamos a ver, mire, es que los motivos no nos interesan. Lo dije el primer día y lo vengo reiterando. Debe dejarse expresar los motivos de la negativa a declarar. Esto lo dice el Tribunal de Estrasburgo. Pues con independencia, perdón, con lo que independencia de lo que diga el Tribunal de Estrasburgo, este tribunal dice que no le interesa y que no quiere escuchar los motivos. Silencio, por favor. Silencio, por favor. Testigu batzuk ere esan izan digute ez, nik ere hor egon beharko nuke ez, hori da ez. Hainbat eta hainbat pertsona daude, han egon zitezkeenak, eta gu gaude, baina ez da gauz bat, ez dut hartzen nik nola baitian gauz pertsonal bat bezala bizi da, mugimendu anitz baten kide naiz eta tokatu egin zait. Kontradiktorioa da, osea, kartzelatik olako paiketa batera joateak bi ondorio ditu, bata positibo eta bat negatiboa. Negatiboa, kriston kosto pertsonala delako. Baina baita ere positiboa zen, zergatik epaiketara joaten ginenean Euskal Herriarekin topatzen ginelako. Aipatuko dut Garzonen asuntoa. Zuk hartzen zu autoprozesamendu da importanteena, hartzen zu eta konparatzen duzu poliziak egin ditun txostenek eta da, kortari pegar informatiko. Ez da kopiatu. Orduan hartzen ditu erroreak eta autoan, epaile firmatzen du autoak, errore berdina. Azkenean, polizia da hemen instruktore bakarra eta epaile bakarra. Eta hori da serioena. Tesi poliziala eta epaitegian zoritzarrez igual poliziak erabakiko du. Ez gara lehenak munduan, Zan nahi dut, Ego Afrikan egon zen 60 hamarkadan tronpatzen ez banaiz, egon zen olako prozesu bat, eta 125 pertsona zeuden. No estamos aquí para defender la idea de los procesados en estos sumarios, pero sí para defender su derecho y el nuestro a tenerlas, defenderlas, desarrollarlas democráticamente y a no ser criminalizados porque a otros no les guste.